Hola, ¿qué tal? Pilar de San Pedro Salto les da la bienvenida a este video tutorial en el cual vamos a hablar acerca de las técnicas de estudio. Cada semana vamos a trabajar o vamos a hablar de una diferente técnica de estudio. El día de hoy trataremos acerca de la lectura de comprensión. Hay que recordar que son las técnicas de estudio, son estrategias que nos van a ayudar a poder facilitar el aprendizaje y el conocimiento de algún tema, nos va a servir para realizar el estudio, para nuestros exámenes o cuando vamos a realizar una exposición. Cada persona es totalmente diferente. Hay distintas técnicas de estudio y la mejor técnica es dependiendo de cada persona. Por ejemplo, hay personas que tienen como una facilidad para poder comprender lo que están leyendo. Entonces, en ese caso, la lectura de comprensión sería la técnica más adecuada. Pero hay personas que son mucho mejor con la memoria visual, son más visuales. Entonces, en este caso, un esquema, el trabajar la técnica de estudio de algún esquema, les va a facilitar mejor el aprendizaje. Entonces, va a depender de cada uno la estrategia técnica que les sea más útil a la hora de estudiar. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta primera técnica, que es la lectura de comprensión, como ya se había mencionado. ¿En qué consiste la lectura de comprensión? Consiste en interiorizar una serie de instrucciones y pasos que podemos aplicar a nuestro estudio para comprender y retener a la primera incluso los textos más complejos e incomprensibles. ¿Cómo es que vamos a lograr esto? Vamos a seguir las siguientes recomendaciones y los siguientes pasos al momento de realizar una lectura. El primero es concentración y aislamiento. No vamos a realizar la lectura mientras vamos en el autobús o en un lugar donde no sé, nuestra familia está en una reunión o están viendo la televisión, están jugando un videojuego y hay mucho ruido. Tenemos que buscar un lugar en el cual estemos bien sentados, donde hay una buena iluminación y en silencio. ¿Para qué? Para que no se pierda nuestra concentración, para no tener esas distracciones. Además, es recomendable realizar la lectura en papel y no en una pantalla, porque la lectura en pantalla nos cansa más la vista. Además, hay un estudio en la Universidad de Valencia en el cual se demostró que se comprende mejor cuando la lectura se realiza en papel. Entonces es mucho más recomendable que lo hagamos en papel. El siguiente es punto por punto. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a leer todo el texto de carrerilla, sino que vamos a hacer separaciones, a lo mejor con nuestro marcador, de cada uno de los puntos que vamos a leer por separado. Hay que recordar que si leemos de corrido todo un texto, cuando lleguemos a la última página ya vamos a haber olvidado la mitad, un poco más de la mitad de lo que leímos al inicio. Entonces, por eso es súper importante que vayamos haciendo separaciones y divisiones. También hay que identificar que hay algunos textos que ya van a tener estas separaciones, van a estar divididos por capítulos o por temas diferentes. Entonces esto va a ser como nuestro punto de separación. O cuando no lo hay, los textos son de corrido, entonces ahí un punto y aparte es una buena pista para poder saber dónde vamos a separar nuestro texto. El siguiente es comprender lo que se lee. Una vez que tenemos el texto dividido, entonces empezamos a leer, pero no vamos a ponernos en modo automático, sino que vamos a ir entendiendo y parándonos en cada concepto que nos resulte confuso. Para esto el diccionario va a ser un buen aliado. Vamos a buscar ese concepto, vamos a conocer en qué consiste, ¿por qué? Porque si nosotros no ubicamos algunos conceptos de la lectura, nos va a ser muy difícil comprenderlo. Y es súper importante conocer el significado de esas palabras que no conozcamos o que no sepamos qué significa. Además, hay que recordar que el uso del diccionario amplía nuestro vocabulario y enriquece. Entonces es muy importante no quedarnos con la duda de ciertos conceptos al momento de estar realizando nuestra lectura. Hacer preguntas.
Debemos pararnos y hacernos una serie de preguntas. ¿De qué se trata? Como una forma de interactuar con el texto para poder comprenderlo y aprenderlo. ¿Qué preguntas nos vamos a hacer durante esta lectura? ¿Qué significa? ¿De qué habla? ¿Con qué está relacionado? ¿Qué es lo más importante de este punto? Todas estas preguntas nos van a ayudar a realizar inferencias también del texto. Recordemos que el aprendizaje no siempre tiene que ser automático, sino que también nos va a apoyar el realizar inferencias, el sacar nuestros propios conceptos, el crearnos relaciones, aunque sean relaciones muy absurdas, que nos puedan parecer que son muy absurdas, nos pueden ayudar incluso estas para poder comprenderlo mejor el texto. También el hacerlo en voz alta nos va a ayudar mucho, la lectura en voz alta, porque de una manera nuestra memoria auditiva nos va a apoyar a poder recordar ciertos conceptos. Y por último, es comentar el texto. Hacer comentarios sobre el texto, como por ejemplo, diga que te recuerda una frase, critica al escritor por pesado, argumenta por qué tal parte te ha parecido interesante o al contrario, porque esa parte te parece muy aburrida o porque no te gustó, en qué no estás de acuerdo con lo que dice el texto. Esto va a ayudar mucho porque se trata de poner a trabajar el cerebro para que la información se quede grabada. Y entonces, cuando estemos en el examen o estemos haciendo la exposición, podamos recuperar la información de mejor manera, con mayor rapidez. Estos serían como los puntos principales al momento de hacer una lectura de comprensión. Parecieran o nos sonaría como que es un poco pesado, pero no, realmente realizar estos puntos no nos va a llevar más de 2 minutos en hacerlo y además esto va a evitar que tengamos que releer el texto una y otra vez. Con una sola leída, siguiendo estos pasos es suficiente y no el estar releyendo para poder recordarlo, para poder entender. Entonces nos va a facilitar esto y nos va a hacer mejor para poder recordar y poder comprender. Y bueno, eso sería todo. Aquí les dejo la referencia de esta información y nos vemos en el próximo video. Vamos a continuar, como ya les dije, con técnicas de estudio y en esta ocasión, al realizar la lectura de comprensión, podemos pasar a la siguiente técnica, que es la técnica de subrayado, la cual vamos a ver en la próxima semana, así que no se pierdan el siguiente video. Muchas gracias.